¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Continuamos viendo diferentes elementos y componentes electrónicos que vamos a utilizar posteriormente para la construcción de nuestra fuente ATX, una fuente de alimentación construida a partir de la fuente de un PC u ordenador. En este vídeo vamos a ver lo que es un selector giratorio. Vais a ver que es un componente muy sencillo y de muchas aplicaciones para controlar el voltaje de salida de nuestra fuente de alimentación con un solo clic. Vamos a ver los tipos de selectores giratorios que tenemos, las características eléctricas que lo definen y por último su aplicación a la fuente de alimentación. Comenzamos. Y vamos a comenzar diciendo que es un selector multiposición, también se conoce como selector giratorio, interruptor giratorio. Tiene múltiples nombres, pero en realidad es un selector de posición de continuidad eléctrica. Es como un interruptor. Vais a ver que tenemos una entrada, en este caso, este es unipolar, de un solo polo, y varias salidas, en este caso hasta 12 salidas. ¿Y qué hace? Pues pone en contacto esta entrada que tenemos aquí con las diferentes salidas que tenemos, y eso lo hacemos rotando este pequeño mando que tenemos aquí, esta pequeña varilla. ¿Veis? Hace clic y va cambiando la posición de continuidad eléctrica entre este punto, que es el común, la entrada, y las diferentes salidas. Eso es un selector giratorio. Bien, si os fijáis, veis que tenemos la entrada nombrada como A y luego diferentes salidas numeradas. Aquí tenemos el 1, 2, 3, así hasta 12. Entonces, cuando yo lo tengo aquí a tope, que ya no puede girar más, estoy conectando la patilla A con la 1. Y eso lo podemos comprobar rápidamente con el multímetro en prueba de continuidad. Veis aquí la prueba que cuando yo uno las dos puntas del multímetro, al tener continuidad eléctrica, el multímetro pues pita. Entonces, hago contacto eléctrico, como veis, en la patilla A y ahora me voy a la 1. ¿Ves? Y en la 1 tenemos continuidad. En la 2 no y en el resto tampoco. Ahora tenemos continuidad eléctrica, es decir, como un interruptor cerrado, entre la patilla de entrada, que yo he denominado A, y la 1, que está aquí. ¿Veis? El multímetro pita. Ahora yo giro una posición. Y en la 1 ya no tenemos continuidad eléctrica y ahora lo tenemos en la 2. ¿Veis? Y el resto no tiene continuidad eléctrica. Por eso es un selector giratorio. Lo que hacemos es, como un interruptor con múltiples posiciones, vamos cerrando ese interruptor entre la posición 1, la posición 2, la posición 3, la 4, así sucesivamente. Ahora tendríamos continuidad eléctrica entre la posición A y la 3. ¿Veis? Y 2 y 1 y el resto no tienen continuidad eléctrica. Eso es un selector, como veis, giratorio o un interruptor giratorio multiposición. Ahora bien, podemos tener de este tipo, que es monopolar, de un solo polo, tenemos una entrada y una salida, o podemos tener componentes que sean bipolares, tripolares, es decir, que tengan más polos. Por ejemplo, este otro que tengo aquí. Un selector giratorio mucho más robusto, en este caso, fijaos, tiene 0, 1, 2 y 3 posiciones, y esas posiciones se corresponden, como vamos a ver, aquí tenemos 3 filas, fijaos, con 2 tornillos cada fila. Y aquí tenemos otras 3 filas con 2 tornillos en cada fila. Eso es debido a que este es bipolar. Es decir, nosotros en la posición 0 no tenemos continuidad eléctrica entre ninguna de estos puntos. Pero cuando pasamos a la posición 1, tenemos continuidad eléctrica entre estos dos y estos dos al mismo tiempo. Vamos a verlo. Toco con una de las puntas aquí y me voy aquí. ¿Veis? La opuesta tiene continuidad eléctrica porque estamos en el 1. Si yo lo pongo en el 0 otra vez, vais a ver que ya no hay continuidad eléctrica. ¿Veis? Si yo lo giro al 1, sí tenemos continuidad eléctrica. En esta no tenemos continuidad eléctrica, lo tendríamos de este punto a este. Es decir, funcionan por pares. Este punto en la posición 1 tiene continuidad eléctrica con este y este punto tiene continuidad eléctrica con este. En la posición 2
tendríamos estos dos, continuidad con estos dos por pares. Es decir, este con este y este con este. Si queréis lo comprobamos de nuevo de una forma muy sencilla. Con el multímetro estoy seleccionando el de abajo, como veis, me voy al de abajo y veis que tiene continuidad eléctrica. El 1 ya no tiene continuidad eléctrica. Ahora lo tiene este. Y este tampoco, porque para que tenga continuidad eléctrica ese, tenemos que irnos a este otro polo. Y de este polo tocamos aquí, y aquí sí hay continuidad eléctrica. Y exactamente igual pasa con la tercera posición, que serían estos dos, continuidad eléctrica con estos dos. En la posición 1 tenemos continuidad de este con este y este con este. Dos polos. En la posición 2 tenemos continuidad de este con este y este con este. Otros dos polos. Y en la posición 3 tenemos continuidad de este con este y este con este. Otros dos polos. Este, por tanto, como hemos visto, es bipolar. Podemos cortar perfectamente con este, por ejemplo, fase y neutro en un circuito monofásico. O dos fases en un circuito bifásico, etc. Y este, que tengo aquí rojo, veis que cambia el número de posiciones. Tenemos 4, en ese teníamos 3. ¿Veis? 0, 1, 2, 3 y 4. Y fijaos, en este caso es monopolar, exactamente igual que este, pero con una construcción más robusta para que aguante más amperaje y otro tipo de potencia. Veis que aquí tenemos todos puenteados con esta chapa metálica, por lo tanto esta es la entrada, y luego tenemos aquí 4 posiciones, 4 bornas, 4 tornillos para la conexión eléctrica, que son las salidas. En la posición 0 todo apagado. Vamos a hacer la prueba, vamos a conectar aquí esta punta, veis que aquí está todo conectado con esa chapa metálica. Y ahora me voy a esta posición y compruebo que en ninguno tengo continuidad eléctrica. Voy a la posición 1 y ahora compruebo que este tornillo tiene continuidad, este no, este tampoco y este tampoco. Por lo tanto, aquí tenemos continuidad para el 1. Pasamos al 2 y compruebo que en el 1 ya no tenemos continuidad, en el 2 sí, y aquí tampoco. Pasamos al 3, compruebo que en el 1 ya no hay continuidad eléctrica, en el 2 tampoco, y en el 3 sí, como estáis viendo, pero en el 4 no. Y por último, en el número 4, no tenemos continuidad en el 1, no tenemos continuidad en el 2, no tenemos continuidad en el 3, pero sí tenemos continuidad en la posición 4. Una vez que hemos visto cómo funcionan, para seleccionarlos tenemos que fijarnos en sus características eléctricas. Para la fuente de alimentación que yo voy a construir en otro vídeo, voy a utilizar este, que aguanta amperajes de hasta 10 amperios y más de 50 voltios en corriente continua. Entonces este me sirve perfectamente con sus múltiples posiciones para esa fuente de alimentación. En circuitos de más potencia tendría que utilizar, por ejemplo, para motores, pues uno de estos dos tipos que tenemos aquí, y siempre deberemos de fijarnos en su carcasa, que es donde vienen las características eléctricas. Vamos a fijarnos en este, por ejemplo. Bien, aquí tenéis el modelo, 500 voltios, 20 amperios, 50 hercios, tenéis diferente información. Veis que si por ejemplo lo utilizamos a 400 voltios, 16 amperios, y luego aquí tenemos una tabla donde, fijaos, nos indica potencia en kilovatios. Vale, aquí tenemos diferentes tensiones de funcionamiento, y aquí para 3 fases o una fase, monofásico, una instalación monofásica o trifásica, y la potencia en kilovatios que puede aguantar este interruptor. ¿Veis? Aquí lo tenéis. En este es exactamente igual. Lo primero que vemos es el IP, el índice de protección. Bien, ya vimos lo que significaba este índice en otro vídeo. Después 50 Hz, la frecuencia de la red eléctrica. Vemos que el símbolo es como un interruptor, pero en este caso multiposición. ¿Veis la diferencia del circulito aquí? Y luego tenemos tensiones e intensidades de corriente. 660 voltios y 20 amperios, como veis, para potencias muy elevadas. Corriente alterna 440 voltios, corriente continua 120, 240 voltios. Esto implica que podemos utilizarlo para corriente alterna hasta 440 voltios o corriente continua a 120, 240 voltios. Luego tenemos diferentes amperajes en función de su uso, como veis.
a la hora de seleccionar el que nosotros vamos a utilizar para nuestro montaje, tendremos que fijarnos en sus características eléctricas y que sea capaz de soportar la potencia eléctrica que nosotros vamos a controlar. Bien, vamos a hacer un montaje puramente didáctico para que veáis cómo funcionan este tipo de selectores giratorios. Vamos a suponer que quiero controlar 3 bombillas, que pueden ser 3 cargas o 3 motores, que quiero que funcionen de forma independiente, y quiero que funcione la 1 cuando yo tengo la posición 1, quiero que funcione la 2 cuando tengo la posición 2 y la tercera bombilla cuando tengo la posición 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bien, como veis, tengo aquí la fuente de alimentación con la salida de 5 voltios conectada, y una de las posibles alternativas sería: conectamos primero todas las cargas a tierra, como veis, perfecto, ahí tengo ya las 3 bombillas conectadas a tierra, de manera que cuando ahora le proporciono 5 voltios por el otro lado, se encienden. Y para controlarlo con el interruptor giratorio, lo que hago es, la entrada de 5 voltios la conecto al terminal de entrada común, en este caso cualquiera de estos 4 tornillos o bornes que tenemos aquí. Esta primera posición la voy a conectar para la bombilla número 1. La segunda posición, que es esta, la voy a conectar en la bombilla número 2, que podría ser un motor, como digo, cualquier aparato. Y por último, la posición número 3, que hemos visto con el multímetro, que era esta, ahí, la conecto a la carga número 3 o bombilla número 3, en este caso. Y su uso sería el siguiente: para encender la primera bombilla o el primer motor o el primer aparato electrónico, seleccionaríamos la posición número 1, como habéis visto. Para encender la 2, seleccionaríamos la segunda posición, vemos que la primera se apaga y solo se enciende la segunda. Y para seleccionar la 3, nos iríamos a la tercera posición, se apaga la 2 y se enciende la número 3. Bien, hemos visto un ejemplo de uso básico y muchos os preguntaréis: ¿y para qué me sirve a mí en la fuente de alimentación? Pues para seleccionar el voltaje de salida, como hemos visto, solo girando el mando del selector. Vamos a utilizar este, que es el que voy a utilizar en la fuente de alimentación, y lo primero que voy a hacer es, voy a utilizar como carga o detector de voltaje, en este caso, el multímetro en la escala de 20 voltios. Conecto una de las puntas negras aquí a tierra y ya la dejo conectada por aquí. Bien, y en la otra punta, que sería nuestra borna de salida de voltaje, conecto una pinza blanca y ahora voy a utilizar este selector giratorio al revés. Antes os dije que esta sería la entrada y estas las salidas, lo vamos a utilizar a la inversa. Estas como entradas de voltaje y esta como salida. Entonces conecto aquí, en esta posición, la pinza blanca. Y ahora me voy a la posición 1, busco aquí la posición 1, que la tenemos aquí, y voy a conectar, en mi caso, una pinza amarilla. No tengo verde, vamos a utilizar diferentes colores, y aquí en la 1 quiero obtener un voltaje de 3 voltios. Entonces me voy aquí a 3 voltios. Pero si yo conecto otro cable desde 5 voltios a la posición número 2, con cuidado de que no haya cortocircuito, de esta manera, ahora cuando yo giro, la posición 2 tenemos 5 voltios y en la posición 1 tenemos 3,42, 3,3. Conecto otro cable amarillo desde la posición de 12 voltios al tercer pin de conexión, que sería tercera salida, y ahora girando veis que tengo 5 voltios y 12 voltios en la tercera posición. Giro y obtengo el voltaje que yo necesito. Podemos también hacerlo con estos dos, menos 5 y menos 12. Lo protegemos con la funda para que no haya cortocircuito. Y ahora fijaos, desde 3,42 pasamos a 5 voltios, pasamos a 12 voltios, pasamos a menos 5 voltios y pasamos a menos 12 voltios. De esta manera, con este instrumento, solo tendríamos 2 bornes de conexión en nuestra fuente de alimentación y de aquí seleccionamos la salida, el voltaje que nosotros necesitamos. Y mi idea, a mayores, es colocar aquí un regulador de tensión, como vimos, para hacer un ajuste fino de tensión entre 1 voltio y 12 voltios, 11,5, y luego colocar un módulo Step Up, es decir, un módulo incrementador de tensión, en otra de las posiciones para incrementar este voltaje de salida que tenemos de 12 voltios
y poderlo regular entre 12 y 30 voltios. Para eso vamos a utilizar este selector giratorio o selector multiposición. Bueno amigos, esta es la manera de utilizarlo. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y ya podéis aplicarlo en vuestros proyectos. Un saludo.